Descubre y monetiza tu superpoder, el podcast donde a través de entrevistas y reflexiones sobre coaching, mindset, planificación, organización, finanzas y negocios digitales, te permitirá descubrir y saber monetizar aquello que te hace único. Y lo más importante, esperamos que con estas conversaciones hagas ese clic que destape tu poder. ¡Vamos allá! Buenos días, bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que yo creo que es súper útil. Y vamos a hablar de la planificación de las diferentes tareas que conforman nuestros objetivos y del time blocking, que es la herramienta por excelencia que utilizo yo para poder organizarme. Y bueno, sin más dilación, vamos allá. En el capítulo anterior estábamos hablando de los diferentes objetivos, cómo establecerlos, que fueran SMART, que fueran de acorde a nosotros y a lo que nos hace feliz, priorizando lo que era importante para nosotros y demás, ¿no? Una vez tenemos estos objetivos, ya en ese capítulo habíamos hablado un poco de cómo organizarnos para poder llevarlos a cabo, pero aquí vamos a entrar más en profundidad en la parte de la organización. Vamos a comentar de cómo tendríamos que hacer, por ejemplo, que es lo que normalmente pasa, y es cuando tenemos varios objetivos y diferentes cosas y demás, y cómo lo podemos hacer. Vamos a hablar de una planificación mensual y luego de una planificación anual, de cómo ese mismo, digamos, recorrido, eso mismo que estamos haciendo para el mes, lo podemos hacer para el año. Esto lo estamos haciendo también para que no solamente practiquemos hacerlo con unos objetivos específicos, sino siempre con cualquier cosa que queramos incorporar en nuestra vida. Entonces, tenemos un objetivo, nosotros ya decidimos qué objetivos, qué prioridad. Tenemos los pasos de la situación que tengo yo actual y tenemos, voy a hacer una pequeña recapitulación del episodio pasado. Una vez determinamos los objetivos, y si no has escuchado el episodio, te invito a que lo escuches porque la verdad es que hablamos bastante ampliamente del tema de los objetivos y esto es importante antes de pasar a la parte, como digamos, de la acción, ¿vale? Entonces, una vez tenemos los objetivos, comentamos que entendemos en qué punto estamos hoy, a qué punto queremos llegar y qué pasos hay que dar para poder llegar allí. Dábamos el ejemplo de no me gusta mi trabajo, me quiero cambiar y quiero un trabajo, con ciertas características. ¿Qué tengo que hacer? 1, actualizar mi currículum y empezar a actualizar mi LinkedIn, por ejemplo, y empezar a postular. Esa era vamos a ponerle uno de los pasos y empezar a hacer las entrevistas y demás. Para esto necesitamos tiempo, por lo que determinamos fue, 3-4 horas a la semana le vamos a dedicar en el momento en el que yo tengo, porque mis hijos tienen una extra escolar y tengo una hora allí para poder dedicarle. Entonces, en esa hora yo voy a poner las diferentes tareas en el orden y la prioridad que se merece, ¿vale? Un poco eso fue lo que comentamos. Entonces, trayéndonos a este episodio, una vez tenemos los diferentes objetivos, tenemos los pasos y los hemos dividido en diferentes tareas, tenemos varias cosas que hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer es ver las dependencias entre tareas. Lo que comentábamos, no podemos aplicar si no tenemos un currículum actualizado. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es el tema del currículum actualizado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tareas que no son tan obvias las dependencias y que igualmente tenemos que organizarlas y priorizarlas? Yo utilizo 2 formas básicas. 1, la matriz de Eisenhower un poco modificada a mi manera y luego la parte de los niveles de atención que necesito en cada tarea. Me explico. La matriz de Eisenhower les voy a dejar en las notas del programa una foto para que la sepáis, una pequeña plantilla para que podáis poner allí las diferentes tareas que tengáis que hacer. Se divide en 4 cuadrantes. Básicamente es un cuadrado que se divide en 4 cuadrantes, en donde tenemos los diferentes cuadrantes son urgente, importante, no urgente y no importante, ¿vale? Entonces, las tareas pueden ser urgentes e importantes, pueden ser importantes y no urgentes no importantes o no urgentes y no importantes.
Ahí vamos a poner todas las diferentes tareas que tenemos, de manera que las podamos clasificar. Otra de las cosas que yo me pregunto en el momento en el que estoy clasificando mis tareas es, ¿qué pasa si no hago esta tarea? ¿Y cuál es mi objetivo? O sea, por ejemplo, si yo estoy organizando las tareas de mi negocio, ¿vale? De mi proyecto, seguramente que una de las cosas que vamos a tener como importante será vender. Entonces, si yo estoy en una etapa de mi negocio de vender, vale, ya tengo mis productos listos y tengo todo listo, estoy bien seteado todo y ahora quiero empezar a vender, pues las tareas que van para mí van a ser más urgentes y más importantes, van a ser vender. Entonces, siempre preguntarme qué pasaría si yo no hago esto, si por ejemplo la respuesta es no cierro este contrato, no le vendo a este cliente, no hago esa alianza, etcétera. Esa es una tarea primordial. Pero si, por ejemplo, digo, no pasa nada, la hago la semana que viene, por poner un ejemplo, entonces esa tarea no es tan urgente. Entonces aquí también podemos agregarle una tercera capa de decir, vale, y esta tarea tengo que hacerla yo. Yo, por ejemplo, que tengo un asistente, siempre me pregunto, ¿esta tarea la tengo que hacer yo o le puedo enseñar a ella cómo hacerla o ella me puede ayudar en una parte de esta tarea? Ok, porque los solopreneurs, la gente que emprende sola, normalmente tiende a querer hacer todo ellos, porque obviamente le queremos poner amor a absolutamente todo lo que tenemos y al final no funciona bien, ¿vale? Al final hay que entender que si tú eres la cabeza, tú eres el corazón de tu negocio, tienes que intentar siempre estar teniendo tareas importantes, tal vez urgentes no tanto, pero tareas importantes, ¿vale? La idea sería que nuestro día se llene de tareas importantes y que a través de automatizaciones de procesos y de delegar, no tiene que ser solamente un asistente, puede ser a otros tipos de colaboradores, solamente nos quedemos con tareas importantes, ¿vale? La otra capa en la que yo identifico en esas tareas es el nivel de atención que necesito. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que, por ejemplo, entre una reunión y otra, entre una llamada y otra, yo sé que tengo tal vez, por ejemplo, media hora, 45 minutos, pero claro, las reuniones se pueden ir alargando, entonces hay que dejar un pequeño espacio, unos 15 minutos de, digamos, como de cortesía para ver qué pasa con esas llamadas, pero luego, si yo estoy entre una llamada y otra, yo sé que yo voy a estar cansada mentalmente. Entonces sé que ahí voy a poder hacer una pequeña acción, pero una acción que tiene que no llevarme muy poco de pensar, de que me canse, o sea, que mi atención no tenga que ser tan grande, ¿vale? Entonces, una vez tenemos todas nuestras tareas clasificadas por la matriz de Eisenhower entre urgente, importante, no urgente y no importante, tenemos sabemos qué puede pasar si no las hacemos, hemos delegado, hemos automatizado y demás, y hemos puesto el tema de la atención, ya tenemos como, vamos a llamarlo como, por ejemplo, en Scrum se llama un backlog, ¿no? O sea, tenemos una lista con diferentes características de las tareas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar con el tema de lo que es el time blocking. Primero voy a explicar un poco qué es el time blocking. El time blocking básicamente se define como usar bloques de trabajo, ¿vale? Yo personalmente utilizo los bloques de horas del día a día, ¿vale? De 9 a 10, de 10 a 11, esos son bloques de trabajo. Y utilizo mi herramienta para time blocking es el Google, literalmente. De hecho, tengo las tareas organizadas, priorizadas y con estas características, o sea, identificadas con estas características en el Google Task, ¿vale? Y sencillamente lo que voy haciendo es determinándole una hora y una fecha cada vez que, cada vez que hago mi planificación semanal, por ejemplo. Lo primero que tenemos que determinar son esos bloques de trabajo. Podemos determinar que cada hora es un bloque de trabajo. Entre bloques de trabajo y bloques de trabajo deberían haber espacios de descanso y espacios para lo que surja de improviso, ¿vale? O sea, no todos los bloques tendrían que estar rellenos.
Entonces, una vez yo identifico todos mis bloques, ¿vale? O sea, bueno, voy a trabajar desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, por decir. Entonces, todos esos bloques y me voy a dar una hora de comida, etcétera. Identifico cuál es digamos, mi rango de trabajo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es poner allí todo lo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Más que nada esto, en el caso que yo casi siempre lo he visto, son cosas que incluyen trabajos por cuenta ajena y carga de vida familiar o deporte, ese tipo de cosas. Me explico. Si yo sé que a las 8 de la mañana tengo que ir a llevar a mis hijos al colegio, ya lo marco. De hecho, yo lo que hago es que lo marco recurrente en todas las semanas, en los días de la semana laboral, digamos. Y lo marco como esto es algo que tengo que hacer siempre. En el caso de vosotros puede ser eso, llevar a mi hijo al colegio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ir al gimnasio, yo ya sé que de 7 a 8 y media estoy en el gimnasio, pues lo pongo en ese bloque, no voy a hacer nada más que el gimnasio. Luego, si tenéis un trabajo por cuenta ajena, pues ponéis, vale, yo trabajo de 9 a 5, de 8 a 3, de lo que sea que trabajéis, ¿vale? Poner las diferentes clases que tengáis. Sí, mira, yo veo clases de inglés los martes a las 7 de la noche, de 7 a 9, márcalo. Marca todos los bloques en los que no vas a poder hacer esas tareas que hemos comentado. Una vez tienes ya seteado como tu base, los bloques libres serán con los que trabajaremos para poder poner allí las diferentes tareas que ya hemos organizado. El siguiente paso que te invito a hacer es que identifiques en qué momentos de esos huecos libres que te han ido quedando, de todos los huecos que tienes, cuáles son los huecos en los que tú puedes hacer tareas de alta atención y de baja atención, en los que te requieran poco de ti y mucho de ti. Entonces, una vez identifiques qué bloques tienes tú más o menos energía. Yo, por ejemplo, soy una persona por eso es que, por ejemplo, estoy grabando este podcast y son las 6:20 de la mañana, porque soy una persona que en la mañana está altamente activa, altamente, digamos, despierta, puedo pensar súper bien, es el momento en que hago estrategias y demás, pero ya, por ejemplo, por la tarde, que ya lo habéis notado en los lives seguramente, estoy más cansada, hago cosas que me cuesten menos y demás, porque no tengo esa capacidad, digamos, de pensar, de crear y demás, ¿no? Entonces, identificar vosotros cuáles son sus momentos, ¿vale? Y entonces vamos a organizar. En los momentos de alta tensión, vamos a ir colocando las diferentes tareas. Es importante que identifiquéis también cuando vayáis a hacer vuestras tareas, más o menos, que el tiempo que os va a llevar a hacer esa tarea. Si una tarea es muy larga, por ejemplo, eso lo he visto mucho con clientes que tienen que hacer informes, que tienen que hacer presentaciones, que tienen que hacer análisis largos, dividirlas, ¿vale? Partes 1, partes 2. Puede ser que en una misma presentación pues haya dos partes, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar, tengo que hacer el core de lo que es la información, los análisis y demás. Esa parte la voy a poner en la parte de alta tensión. Y tal vez lo que es embellecer la presentación, vamos a poner, aunque ya sabéis que tenéis herramientas de inteligencia artificial para eso, pero bueno, vamos a poner que embellecerla, corregirla, no necesite yo tanta atención, entonces lo voy a tal vez poner en un bloque de medio baja atención, porque perfectamente lo puedo hacer así y enviar el correo y demás. Podéis también, obviamente, diferenciar tareas del hogar, o sea, tareas personales, con tareas del trabajo. Puede ser de vuestro trabajo, otro color para vuestro proyecto, y así podéis tener como una visión de colores y el balance, digamos, coloril, balance a través de los colores de cómo está siendo las diferentes cargas que estáis teniendo en vuestra vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que nos vamos a encontrar es con un calendario con diferentes colores y con diferentes bloques rellenos con tareas. Y así vamos a ir rellenando hasta acabar, digamos, nuestra lista de tareas y ya tenemos planificado cómo vamos a lograr ese objetivo. Importantísimo que dejemos bloques al menos de 15 minutos entre bloques y bloques, de manera que esos 15 minutos entre bloques y bloques se van a ir sumando y te van a ir dando espacios para poder, 1, descansar, 2, para imprevistos, ¿vale? Bueno, cuando digo 15 minutos y si podéis media hora, mejor. Esto podría ser perfectamente
una planificación semanal, mensual o anual. Si queréis, vamos a empezar desde anual, o sea, vamos al revés. ¿Cómo tendríamos que hacer esto si yo quiero hacer una planificación anual? Lo primero que tendríamos que hacer, y aquí me voy a enfocar más, por ejemplo, en si tienes un proyecto, si tienes una empresa. Yo lo que te diría es, tienes que tú tener un objetivo de año. Vamos a decir que tú estás empezando con tu emprendimiento y tu objetivo de año es setear como todas las bases y empezar a tener tus primeros clientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar cada mes cuál va a ser el objetivo de ese mes en un orden prioritario y en un orden dependiendo de las dependencias que tengas. Por ejemplo, tal vez no vas a poder vender un curso si no está hecho el curso. Entonces, primero hay que hacer el curso y luego venderlo. No es del todo así siempre, pero vamos a simplificar el ejemplo. Lo que podemos hacer es, vale, mes, por ejemplo, enero. Bueno, primero, ya sabemos que tal vez enero, 15 días vas a estar de vacaciones. Los otros 15 días vamos a decir que vas a estar creando la escaleta o las bases de tu curso. Febrero lo vas a grabar. Marzo y así. Entonces, objetivos del mes de cada mes. Obviamente no solamente tienes que tener un objetivo. Puedes parafrasear tu objetivo que incluya muchas cosas, obviamente. O sea, imagínense que solamente tuviésemos que hacer una sola cosa, fuese muy fácil. De normal tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, pero parafrasea al final cuál es la visión de ese objetivo en ese mes. Porque, por ejemplo, si va a ser establecer las estrategias en las diferentes áreas del proyecto, para lograr saber exactamente qué queremos hacer a nivel táctico los siguientes meses, vamos a poner. Entonces allí lo que significa es que tú vas a tener que hacer tu plan financiero, tu plan de marketing. Una vez tengas el objetivo de tu mes y de los diferentes meses, tenemos que hacer lo mismo. Identificar todas las tareas, clasificarlas y colocar en todos los meses de todo el año, colocar todas las diferentes cosas que tenemos que hacer. Coloca los festivos, colocas tu cumpleaños, los cumpleaños de tus hijos, de tu familia, cuándo te vas a ir de vacaciones, cuándo sabes que vas a tener ese retiro, ese curso y por eso no vas a poder trabajar. Coloca todas las diferentes cosas personales que sabes que vas a necesitar tener en cuenta para poder saber cuáles son realmente tus momentos en los que vas a poder trabajar en esos diferentes objetivos. Una vez ya tengas identificado eso, hacemos lo mismo que expliqué antes. Vas a colocar tus diferentes tareas que ya las priorizaste y ya las clasificaste en los diferentes huecos que tienes. Y ya está. Determinando qué horario quieres hacer. Es bien importante también que determinemos en qué horario queremos trabajar para poder tener, digamos, unas rutinas de planificación y de ejecución de tareas sostenibles. No es sostenible, y se los digo de verdad desde experiencia propia. Yo he habido momentos en mi negocio en que he trabajado desde las 6 de la mañana grabando un podcast, por ejemplo, hasta las 9:30 de la noche, terminando de hacer la web o algo así. Y no es sostenible, te quema súper rápido, toda esa energía que podías haber manejado de otra manera, la quemas y ya eres inservible casi durante la semana y es miércoles, por poner un ejemplo. Entonces, no vayamos a correr, vamos a hacer hábitos sostenibles. Porque si nosotros logramos masterizar esta forma de organización, vamos a saber que constantemente vamos a lograr lo que queremos, con constancia, porque ya hemos abierto espacios, identificado espacios de alta tensión, de baja tensión, y entonces le estoy sacando, digamos, el mayor jugo tanto a mi cerebro, a mi tiempo, y teniendo un balance entre mi vida personal y mi vida profesional. Eso es lo importante. Os voy a dejar una pequeña plantilla rellenada con un ejemplo de cómo se organiza una persona con hijos que tiene un trabajo y luego también que tiene un proyecto. Y les voy a dejar una plantilla de una persona que solamente se dedica a su proyecto, ¿vale? Para que así un poco podáis ver las diferentes formas, porque puedo acordarme de diferentes clientes, ¿vale? Entonces, espero que os haya gustado. Yo creo que ha sido un episodio muy útil, muy directo al grano. Ya os digo, ya sabéis que tenéis las notas del programa, vais a tener pues el cada paso a paso de lo que vamos haciendo y por favor también os dejo en las notas del programa para que os suscribáis a la newsletter, porque básicamente en la newsletter voy haciendo recomendaciones buenísimas de podcast, de episodios de otros compañeros
que hablan de este tema y que son buenísimos y que pueden aportar más a este tema. Luego pongo allí un resumen paso a paso de lo que vamos comentando, vamos poniendo diferentes descuentos sobre cursos, sobre servicios relacionados con esto y demás. Entonces, realmente la newsletter está muy bien, es una manera de comunicarnos. Si, por ejemplo, no podéis escuchar el podcast o lo que sea, entonces os invito a que os suscribáis y nos mantengamos informados. Y nada más, os deseo un feliz día, que estéis muy bien y un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Te agradeceríamos mucho si nos apoyas y nos das 5 estrellas en Spotify. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, escríbenos a hola@tusuperpoder.com. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.